Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Yo soy Denise. Yo soy Alexa y nosotros somos La culpa es de mi infancia, un podcast de psicología y 2-3 trucos más. El día de hoy vamos a hablar sobre varios temas muy importantes en la psicología pedagógica y que son herramientas que en realidad todos deberíamos de conocer, tanto padres, maestros y psicólogos, porque no son específicos de una sola profesión. Bueno, el primero de ellos es el expediente psicoeducativo, que en este se encuentra toda la información detallada sobre el desarrollo aprendiz de un alumno, que es la historia escolar, las evaluaciones psicopedagógicas, las pruebas estandarizadas y informes de profesores. Estos documentos que vamos a mencionar son parte de los antecedentes del alumno que tenemos que guardar y nos sirven para comprender factores que influyen en el aprendizaje. Además de también con esto podemos identificar las necesidades específicas que tiene y poder intervenir como más adecuadamente. El expediente consta de 10 partes cruciales y bueno, como todo expediente se inicia por la ficha de información, que es como la información general del alumno, los antecedentes, la historia escolar, el motivo de investigación psicoeducativa, la entrevista escolar, también un examen socioeconómico, aplicación de pruebas, los resultados de estas pruebas, un informe y el plan de intervención como último. La importancia del expediente psicoeducativo siempre es recopilar toda la información que nosotros consideremos valiosa para el desarrollo y el aprendizaje del alumno. Este también nos ayuda a identificar como las posibles dificultades del aprendizaje y poder diseñar estrategias a través de estas dificultades para que sea una intervención un poco más efectiva. El siguiente documento podríamos decir que se parece mucho, pero también les vamos a mencionar las diferencias, y es la ficha del alumno. En este caso, este documento es más breve y resumido y solo recoge lo más relevante del estudiante y de su caso. Bueno, en este existen varias diferencias entre el expediente psicoeducativo y la ficha del alumno, y creo que las más relevantes podrían ser estas. Bueno, una de las principales diferencias es que el expediente es más extenso y detallado de lo que nos puede llegar a ocupar varias páginas o varios documentos que se tienen que dividir por secciones, mientras que la ficha es corta y por lo regular solo es de 1 a 3 páginas. Otra diferencia es que el expediente nos ayuda a registrar y dar un seguimiento integral y sistemático y continuo al proceso del estudiante, mientras que la ficha del alumno nos brinda una visión general del estudiante para una más fácil detección o una referencia rápida del alumno. Es como si la ficha del estudiante fuera un resumen del expediente. Entonces ya pues en el expediente está como todo detallado, así, cada punto detallado, y ya pues el expediente, la ficha es general. Es como, por ejemplo, para la ficha se la podríamos dar a un externo o a la psicóloga del niño, y entonces ya con eso podría tener como una idea, ¿no?, de lo que está pasando con el niño. Otra parte muy importante cuando se hace este tipo de intervención psicopedagógica son las técnicas psicométricas. Y bueno, todos alguna vez hemos escuchado sobre pruebas de inteligencia y donde se tienen que resolver algunos problemas como matemáticos o verbales o visuales. Y estas son las pruebas psicométricas y es una herramienta que nos ayuda a evaluar aspectos de inteligencia, por ejemplo, la lectoescritura o la inteligencia verbal, o como mencioné ya antes, la inteligencia visual, la lógica numérica o razonamiento matemático, que es cuando ponen como hacer cálculo mental, la memoria de trabajo, memoria a largo plazo, razonamiento abstracto, la inteligencia en general o la resolución de problemas. Bueno, estos no son los únicos apoyos que utilizamos en las evaluaciones psicoeducativas. También hay apoyos que son semiestructurados y que nos ayudan a obtener información que puede ser aún más valiosa. Un ejemplo de ellos podría ser la prueba Dominos, que esta nos ayuda a medir como el razonamiento abstracto más la inteligencia visual, porque son figuritas de dominó que tienes que ir completando los siguientes puntitos, o sea, como que tienes que ir viendo la secuencia y poder completarla en la siguiente fichita. Una vez, por ejemplo, aplicamos esta prueba en los de ingeniería industrial y pues salieron muy buenos porque es en lo que ellos se basan. Tienen buen razonamiento.
También hablando de estos apoyos que no son estrictamente como estructurados o que también nos sirve para dar mucha información, puede ser como la terapia de juego o cuando vas con un niño, y lo pones a jugar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Monopoly. Monopoly. Entonces ahí puedes ver también temas como de tolerancia a la frustración, resolución de problemas, y esos, aunque no son pruebas como estandarizadas, nos ayudan a darnos como una idea de cómo está el niño en general. Y algo muy importante es que las pruebas psicométricas solo las puede aplicar un psicólogo. Nadie más, porque bueno, se supone que no tienen el conocimiento necesario para realizarlo. Bueno, otro punto. Bueno, otro punto es el estudio de la conducta en el ámbito escolar. Para tener un caso completo no es suficiente solo con lo que platicamos hasta ahora. Es crucial tener datos también sobre cómo se comporta nuestro alumno en el ámbito escolar, ya sea en el aula, en el receso o ya en la casa con sus padres a la hora de hacer tareas. Eso es muy importante y por eso nosotros como evaluadores pues necesitamos hacer esta observación, como ya decía Alexita, en el aula, y pues nos va a ayudar a tener como evidencia muy concreta de aspectos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque como bien sabemos podemos tener una hipótesis de que el niño tiene TDAH, pero en realidad ya cuando hacemos estas observaciones en el aula pues vemos que también el método en que la maestra enseña pues no es como el más adecuado. No es donde, pues es que si la mayoría de maestros no enseñan como siempre es el método tradicional, o sea, si no entendiste pues ahí te quedas, pero no, siempre tiene que haber como una flexibilidad o sea, no centrarse siempre en el que, ¿cómo se podría decir? Como en el más usado, ¿no? En el más usado, sino como a lo mejor hacer una evaluación y ya en el que salgan más altos todos es el método de estudio que aplica. Sí, porque no, pues tampoco se puede, y menos en las escuelas públicas, no es como que se pueda individualizar la forma en la que damos clase, pero sí es importante hacer como estas pruebas de los estilos de aprendizaje a los alumnos para ver cuál es el que predomina y tratar como de combinarlos todos para que o sea, ni para que unos se queden atrás ni para unos que vayan más adelante. Todos al mismo. Y pues todo esto con el fin de tener un contexto completo. La observación nos ayuda mucho en eso, para estudiar bien el contexto y el ambiente donde el estudiante se está desarrollando, porque pues el contexto escolar tampoco es lo único que influye en cómo aprende el niño. Como decía Alexita, pues también hay que ver en casa o la socialización, y pues esto afecta también en su desempeño. Bueno, también es muy importante hacer una distinción en cuanto a la conducta y reacción, por ejemplo, la conducta aprendida y la reacción que no se aprende y es innata. Con estos conceptos nos podemos dar una idea más clara o una evaluación más clara de la conducta y discernir mejor la información que estamos obteniendo. Sí, porque es muy diferente, por ejemplo, una reacción que es algo más natural, por ejemplo, pues te asustan y entonces a lo mejor tu reacción natural es pegarle. Y entonces si te están reportando que el niño pega, pero tienes que ver por qué pegó. Exacto, si es conducta, o sea que lo aprendió o así lo hace, o si es la reacción. Como para defenderse, entre comillas. Un tip para cuando hagamos estos estudios de la conducta es que hay que centrarnos en lo particular para no perdernos dentro de todo el mundo que es pues estudiar la conducta. Enfocarnos en conductas determinadas pues nos ayudará mucho para ser más objetivos y hacer esta evaluación hasta más fácil para nosotros mismos. Otro concepto que también debemos de tener muy en cuenta y muy fresco es el de la normalidad y anormalidad. Pues en cuanto hablamos de conducta anormal nos referimos como a conductas que no son muy populares o esperadas en un determinado contexto. Sí, así es. O sea, como cuando estamos hablando justo en este contexto de conductas, nos referimos a conductas desadaptativas. Y pues esto quiere decir que son conductas que interfieren como con el bienestar del estudiante en varios ámbitos, aunque bueno, ahorita estamos hablando como en el ámbito escolar. Y pues lo más interesante de esto es que como son aprendidas, se puede desaprender, y es como la solución o la obra maestra aquí, porque siento que muchas veces los padres como que si les mandan a hablar de la escuela o mandan a sus hijos al psicólogo es como muy abrumador para ellos. Sí, porque, o sea, como que ellos lo ven como algo malo, pero pues no, obviamente no. Solo es como ayudar al niño a desaprender esa conducta para mejorar, para que mejore.
Bueno, por último vamos a hablar sobre otra herramienta que es súper valiosa en el ámbito escolar, que son las rúbricas. Esta herramienta nos ayuda en la evaluación establecida por criterios muy claros y se utiliza para para valorar mejor el desempeño describiendo niveles de logro. Y estas son súper útiles y maravillosas porque facilitan mucho nuestro trabajo y, o sea, como maestro, como psicólogo y también como estudiante de esa parte, porque podemos evaluar con mucha claridad, equidad y transparencia. Como por ejemplo, si los alumnos, si utilizamos una rúbrica para evaluar un ensayo, pues entonces los alumnos la pueden revisar y será como más claro también para ellos tener más calidad en su producto. Por ejemplo, si en ese proyecto le fue mal, puede mejorar para el siguiente con la rúbrica que le estamos ofreciendo, o sea, para que vea en lo que se fue mal. Justo por eso, porque va a tener muy claro en dónde se fue mal, porque pues es como muy transparente en las rúbricas y evitamos confusiones y también pues ellos entienden su calificación final. Bueno, existen 3 tipos de rúbrica, que es la holística, que esta nos ayuda a evaluar el desempeño global con una sola escala, la analítica, que esta desenglosa el desempeño en varios criterios, y la mixta, que combina elementos de las anteriores. La que elijas dependerá mucho de lo que estés evaluando y del por qué. Sí, y como hemos mencionado antes, en el principio, la mayoría de estas herramientas las pueden usar los maestros también, no solo son exclusivas de los psicólogos. Y las rúbricas pues se utilizan mucho en educación básica, en media superior y en superior, o sea, casi toda la vida del estudiante se utilizan. Y pues es que en realidad son una herramienta muy útil y podemos evaluar desde participación, motivación o actitud ante el aprendizaje hasta una simple exposición, como ya habíamos dicho. Algo que sí, la aplicación de estas rúbricas creo que, o sea, si los maestros las aplican, creo que la vida del estudiante sería un poquito más fácil, o sea, porque tienen más claro en que se van mal y en que pueden mejorar y o sea, como que no se frustran porque les fue mal. Sí, es como también una ayuda como retroalimentación muy efectiva y pues sí, como muy clara. Y no lo cuentan como un regaño, sino más como motivación. Las áreas en las que pueden mejorar. Y como todo es muy claro, es que es muy importante ese punto porque en realidad son muy claras. Y entonces pues es motivante saber justo, o bueno, para mí que soy estudiante, es como, si tienes muy claro lo que no hiciste, pues ya sabes cómo desarrollarlo para la siguiente y es muy motivante. Como conclusión, ya que ya vamos acabando, bueno, creo que todo lo que hemos mencionado es importante tenerlo en cuenta, ya seamos maestros o psicólogos, o sea, no tiene que ser exclusivo de ninguno. Esto nos facilitaría mucho el trabajo, como dije, a los alumnos, porque si no nos centraríamos como en lo que nos fue mal, sino como veríamos toda nuestra área de mejora y pues sí, entregar mejores trabajos. Sí. Bueno, yo considero que estos conceptos, pues es muy importante entenderlos, porque estoy segura que si en la secundaria o así nos hubieran explicado esto de las rúbricas o los expedientes psicopedagógicos, tuviéramos, pues sí, como este tipo de conciencia y las cosas establecidas y seguras, como rutinas o estos criterios que seguimos, pues nos dan mucha seguridad. Y pues para finalizar, espero que les haya gustado este tema, que hayan comprendido muy bien los puntos, que les haya sido muy digerible, o sea, que no se hayan como trabado, o sí, como que sí les fue digerible tanto en su escucha. Y esperemos que les sirva para sus trabajos, para su escuela. Y pues si no les quedó muy claro un concepto en clase, ojalá aquí les haya quedado claro. Que sea un refuerzo para su materia. Nos vemos. Adiós. Bye.